Buenas noches. Ya estamos grabando para que pueda quedar registrado. Ya pasamos la lista. Y Buenas noches, bueno, doctor. A mí no me llamó. Aldair, veamos. ¿Dónde estás, Aldair? ¿Dónde estás, Aldair? No te llamé. ¿Dónde estás? Ok, Aldair Zúñiga. No te había cargado el sistema. Ok, estás presente. 34 en total. Ya, todos están presentes, ¿no? Llamé a todos. Muy bien. Ok. Bueno, la última vez, la semana pasada, completamos el- la primera unidad que correspondían a 4 ejes. Empezamos la segunda unidad, ¿correcto? Nunca me llegué a comunicar, o mejor dicho, no me contestaron de coordinación académica para ver lo de los exámenes. De modo que estoy viendo la posibilidad de que el pasito pueda ser tomado el día jueves y el día sábado de manera virtual para los grupos correspondientes. Con respecto a esa prueba, ¿ustedes llevan sus computadoras a la universidad o podrían dar el examen por la plataforma a través de sus celulares? Por el celular podría ser, doctor. No van a tener problemas, ¿no? Porque recuerden que la plataforma de la computadora muchas veces es en un formato y se varía el formato para una app a nivel de celular. ¿Han tenido Pero, alguna vez? doctor, disculpe, hay un grupo que lleva los días jueves y otro grupo los sábados. Sí, ¿Va a ser a los que les toque el jueves, dan el jueves y a los que les toque el sábado así? ¿O sí, van a todos el ser día dos jueves? exámenes diferentes. No, porque si les tomo el día jueves, tus compañeros del día sábado de seguro que están en otra clase. Entonces van a ser dos pruebas diferentes, uno para el grupo de los jueves y otro para el grupo de los sábados. Y lo tendrían que dar a través de su computadora. Van a tener chance todavía hasta esa fecha. No se estresen, no se preocupen, son solamente 5 preguntas, son muy sencillas. Básicamente es poder tener una nota de concepto de ustedes y poder cumplir con esta primera unidad, y que puedan tener registrado pues sus notas de evaluación, de rúbrica, ¿correcto? La idea no es jalarlos, la idea es de que ustedes aprendan, de que ustedes sepan lo mínimo, lo básico, pero bien aprendido. Si fuera algún otro curso de carrera, a nivel de clínica o quirúrgica, bueno, pues tal vez la figura y el enfoque de la evaluación de sus conocimientos cambie, pero ahorita esto es algo básico, así que no deben preocuparse, ¿sí? Lo que va a medir básicamente es lo que ustedes deben haber aprendido en esta primera unidad. Dime, Héctor. Doctor, todavía no podemos visualizar sus PPTs en el aula virtual. No te preocupes. Ahorita lo voy a compartir, de modo que estaríamos quedando de esa manera, ¿ya? Ahora comparto mi pantalla. Cualquier novedad o cualquier eventualidad, yo les estoy comunicando por su delegado. De más bien, Héctor, creo que me habías escrito, ¿no? Lo que pasa es que estaba de Sí, guardia y doctor. estoy un poco ocupado con una serie de problemas con esto de los cambios a nivel del Ministerio de Salud para lo que es la cobertura al 100% de los servicios de salud y se me fue. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a iniciar eh, la segunda unidad con el primer eje temático que es bases conceptuales y procedimientos de bioseguridad. Ahora sí se ve la presentación, ¿correcto? Sí, doctor. Sí, doctor.
Bien, como estoy compartiendo toda mi pantalla, si alguno de ustedes levanta la mano o quiere intervenir, hágalo directamente porque no lo voy a poder ver, ¿ya? Yo también estoy viendo para que ustedes vean mi pantalla. Bien, entonces no es la cuarta clase, sería la quinta, ¿cierto? La primera de la segunda unidad. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Es que ustedes puedan ser capaces de utilizar técnicas de bioseguridad y conocer normas de bioseguridad. Las normas de bioseguridad que vamos a cumplir a nivel de la universidad la tienen colgadas en su plataforma de aula virtual en la de prácticas, ¿ya? Entonces, ahí también pueden revisar. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que es técnicas y normas de bioseguridad? Básicamente, pues, es el cuidado que nosotros debemos tener, ¿no? Como ustedes pueden observar, la imagen central del triángulo, que es el icono de la bioseguridad, tiene que ver con el cuidado de tanto del paciente y evitar la contaminación, como de nosotros mismos para poder brindar un adecuado servicio de salud. Eso quiere decir que debemos protegernos nosotros y debemos proteger al paciente. ¿De qué? De diferentes tipos de contaminación o de ser un vector o alguien o un agente que traslade un agente patógeno de un lugar a otro o de un paciente a otro. Entonces, en ese sentido, tendríamos que hablar, si vamos a considerar procedimientos de bioseguridad, ¿qué cosa es bioseguridad? Para la OMS, como dice la diapositiva, es el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales, en nuestro caso, como servidores de salud, riesgos a nivel hospitalario puede ser, por ejemplo, o a nivel de nuestras instituciones de salud, consultorios médicos, clínicas privadas donde podemos laborar, etc. ¿Cuáles son esos riesgos? Biológicos, físicos o químicos. Y de esta manera prevenir impactos nocivos, asegurando la salud y la seguridad de los trabajadores, de los pacientes, de las visitas y el medio ambiente. Entonces, para la OMS, bioseguridad ya es todo el conjunto que interrelaciona al servidor, que es prestador del servicio de salud, al que recibe el servicio de salud, que viene a ser el paciente, a sus acompañantes o visitantes a un establecimiento de salud y también el medio ambiente en sí. Pues bien, con respecto a la bioseguridad, en ese sentido, se va a sustentar en tres pilares: universalidad, barreras de protección y medidas de eliminación de los residuos. Todas estas forman lo que se llama las precauciones universales. Bien, dentro de los principios de bioseguridad, entonces hablábamos que existe la universalidad de todos los pacientes y sus fluidos corporales, independiente del diagnóstico, el ingreso, motivo por el cual acuden a consulta, deben ser considerados como potencialmente patógenos. Y en cierta forma esto tiene sentido y tiene una razón de ser. Si yo voy a atender a un paciente, sea que su dolencia o patología sea leve o grave, se supone que es una persona que trae consigo un agente patógeno. El agente patógeno puede ser, en ese sentido, si hablamos de una enfermedad o infección, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un parásito. Entonces debemos recordar que estos deben evitar propagarse, trasladarse a través de diferentes medios y formas, sean barreras de protección, etcétera, que ahora las vamos a ver. Entonces, para esta situación debemos hacer uso de barreras de protección. Ese uso de barreras de protección, en parte, son considerados a la inmunización activa, las vacunas, que vienen a ser el calendario obligatorio de vacunaciones, vacunas contra hepatitis B, refuerzos para tétanos, un calendario, y el resto de toda la serie o el arsenal de vacunas con el que contamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, me van a dar un minutito ahorita, espérenme.
y vamos a ir viendo este video, ¿ya? En ese sentido vamos a ver el siguiente video. Doctor, ¿se encuentra ahí? Creo que se olvidó de darle play, doctor. Eh,
Y entonces les decía que vamos a ver este video de bioseguridad, ¿no? La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad que brinda cuidados, frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. La bioseguridad busca prevenir enfermedades que se pueden transmitir entre pacientes, personal de salud y cuidadores, evitar exposiciones laborales, manejo de las infecciones intrahospitalarias, manejo de las infecciones en casa y o cualquier sitio de trabajo. Prácticas universales obligatorias. Lavado de manos social o común. Postura de guantes. Postura de mascarillas. Postura de batas. Entonces, hasta ahí, lo que debemos considerar son estos 4 aspectos que son importantes para nosotros poder desarrollar bioseguridad en el ambiente donde nos vamos a desenvolver. Sea un laboratorio, sea una sala de hospitalización, sea sala de cirugía, sea tópico de emergencias, de urgencias o de procedimientos, sea de cirugía menor, sean traumatológicas, etc. Entonces, lo primero de todo esto, que es el número 1, es el lavado de manos, que es lo que vamos a desarrollar en práctica. La postura de guantes tiene una forma, cuando ustedes, de colocarse, cuando ustedes hagan cirugía, el curso, y empiezan a hacer prácticas, nuevamente van a ver el adecuado y la forma de colocación adecuada de los guantes. La postura o la colocación de la mascarilla en sus diferentes formas también es importante, así como la bata. Además del gorro y de las botas o los botines, ¿no? Lavado de manos social o común. El lavado de manos social o común es la limpieza activa, química y mecánica de las manos y antebrazos antes y después de realizar una actividad de enfermería. El propósito es eliminar los microorganismos patógenos de las manos después del contacto con una superficie o fuente contaminante. Prevenir la transmisión de microorganismos de un paciente a otro y al personal de salud. Disminuir los microorganismos presentes en la piel y evitar la infección o reinfección del paciente. Cuando en la parte de definición hablan sobre antes o después de realizar una actividad de enfermería, es porque normalmente todo tipo de indicación o terapéutica que va a realizar el médico lo va a dejar en la historia clínica, salvo que el médico considere realizar un procedimiento en el paciente, el resto de actividades van a ser desarrolladas por enfermería. Por ese motivo es que se hace hincapié en el lavado de manos del personal de enfermería, sobre todo, cuando va a tocar a un paciente. Y hay un aspecto que se denomina los 5 momentos de lavado de mano para evitar justamente este aspecto de la transmisibilidad de microorganismos y desarrollar adecuadamente tu bioseguridad, que lo vamos a ver. Procedimiento de lavado de manos social o común. Quítese el reloj, anillo y pulsera. Esta práctica lo vamos a hacer. Abra la llave del agua y humedézcase las manos. Aplique suficiente jabón para cubrir todo. Ojo, esta práctica de lavado de manos es el que se realiza para desarrollar un procedimiento o cuando has tenido contacto con secreciones o fluidos de algún paciente o cuando has examinado a un paciente. Este tipo de lavado de manos tiene una ligera variación con respecto a la técnica del mismo lavado cuando vas a entrar a la sala de operaciones. Y eso lo verán después cuando vean cirugía. La superficie de cada mano. Frótese las manos palma con palma. Frótese el dorso de la mano con la palma entrelazando los dedos. Palma con palma,
con los dedos entrelazados. Entrelace los dedos dentro de las palmas. Frote la palma con el pulgar en sentido circular, sujetando firmemente la mano. Frote la palma con los dedos en sentido circular, sujetando firmemente la mano. Enjuague las manos. Tome la toalla de papel y séquese las manos. Si el lavamanos no es de sensor ni de palanca, cierre la llave con la toalla. Sus manos son seguras. Mantenga las manos por encima de la cintura. Postura de guantes estériles. Este es un procedimiento aséptico y mecánico por medio del cual el personal de salud viste los guantes como medida protectora para mantener un área limpia o estéril. Los propósitos de la postura de los guantes son conservar limpios o estériles las áreas donde se realizan los procedimientos a los pacientes, brindar protección al paciente o al personal que realiza los procedimientos, reducir el peligro de infección, manipular con confianza las secreciones o los fluidos de los pacientes. Realizado el lavado de manos según el procedimiento anterior, abra la envoltura externa de los guantes y extraiga los guantes. Saque el envoltorio interno. Colóquelo sobre una superficie limpia y seca. Abra cuidadosamente el envoltorio interno tocando solo los extremos externos. Verifique la ubicación con la mano. Levántelo evitando contaminarlo. Deslice la mano. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Controla tus correos. Mano con suavidad atándolo hasta la muñeca. Con la mano enguantada estéril, introduzca sus dedos en el doblez del puño del otro guante. Deslice cuidadosamente la mano dentro del guante y hálelo hasta la muñeca, evitando siempre contaminarlo. Una vez colocados los dos guantes, ajustelos para que no queden arrugas. Ahora, como los guantes van a ser un medio de protección, pero además vas a tener que realizar procedimientos con estos, lo más adecuado es que ustedes sepan la talla de guantes que son, ya que cuando los guantes son más grandes que la talla que ustedes puedan tener de sus manos, el procedimiento va a ser imposible de realizarlo. Por ejemplo, cuando van a tomar una muestra de sangre de flexura de brazo, cuando van a tomar una muestra para análisis de gases arteriales, cuando pueden hacer un procedimiento, por ejemplo, para punción lumbar y extraer líquido cefalorraquídeo, cuando van a hacer una sutura. Si los guantes son muy grandes o muy largos, no van a poder realizar el procedimiento y pueden cometer incluso mayores accidentes, probabilísticamente, a que no estuvieran usando pues los guantes, ¿sí? Uso de mascarilla con cinta y con elástico. Las mascarillas con cinta o con elástico son el medio o prenda que se utiliza para proteger las mucosas de la nariz y boca durante los procedimientos y actividades con pacientes para prevenir la transmisión de gérmenes patógenos y evitar infecciones. Uso de mascarilla con cinta. Tome la mascarilla y colóquela en la cara cubriendo la boca y la nariz. Amarre la cinta superior y luego la cinta inferior de forma segura. Presione con sus manos en la parte superior de la nariz para asegurarlo. Puede ser utilizado por el trabajador o el cuidador durante el tiempo necesario mientras se mantenga limpio y no deformado. Uso de mascarilla con elástico. Tome la mascarilla que viene en un envoltorio.
Sáquelo y colóquela en la cara cubriendo la boca y nariz en un solo movimiento, ajustando las cintas elásticas. Presione con sus manos en la parte superior de la nariz para asegurarlo. En este aspecto deben recordar que estas mascarillas son las denominadas mascarillas quirúrgicas, ¿correcto? Y que en cierta forma van a darte cierto grado de protección, pero básicamente para fluidos, no tanto para lo que puedan ser contaminantes en aerosol, que por ese motivo y por cuestiones de la pandemia todos aprendimos que se debían usar las mascarillas N95 o la KN95, ¿no? Uso de bata en técnica limpia. La bata es el medio que garantiza protección corporal y se usa en los procedimientos posiblemente contaminantes. El uso de la bata está indicado si hay alguna posibilidad de contaminar el uniforme al atender a un paciente con infección. La bata debe ser lo suficientemente larga para cubrir la vestimenta. Sobre una mesa auxiliar, tome con movimiento de presión firme y levante la bata verticalmente. Aléjese hacia un área libre para tener suficiente espacio. Tome la blusa por el cuello. Sosténgala con la mano diestra alejándola del cuerpo. Introduzca el brazo derecho y después el izquierdo y acomódesela a su cuerpo. Amarre primero las cintas en la parte posterior del cuello y ulteriormente las de la cintura. La bioseguridad debe practicarse en todo momento para tener una vida segura. Por ello, el personal de salud y cuidadores en general deben seguir las precauciones estándares rutinariamente. Estas precauciones deben ser aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no enfermedades. Pues bien, entonces eso era solamente un alcance general de la parte de lo que es bioseguridad. Entonces debemos recordar que lo que acabamos de ver, guantes, mandil, faltaban las botas, el gorro, no son otra cosa más que barreras físicas que me van a ayudar a mí a protegerme. Y recuerden que al ser estas barreras físicas descartables, es una vez que pueden haberse visto expuestas o contaminadas, tienen que ser desechadas, por eso es que son descartables. Las barreras físicas constituyen la prevención más eficaz y de bajo costo, según la OMS, protegen cualquier salpicadura, derrame de material químico, biológico, radioactivo, etc. Claro que estas barreras físicas, dependiendo de la exposición al material del que yo deseo prevenir contacto directo de contaminación o afectación, pueden ser del material sencillo que todos conocemos del mandilón azul descartable, como también pueden ser de los monos o los mamelucos, que son de otro material especial, si es que yo voy a considerar manejar, por ejemplo, material de riesgo biológico, ¿no? Sobre todo si estoy en un laboratorio nivel 4, por ejemplo, o material radioactivo, ¿no? Para evitar, ¿qué cosa? Que la contaminación pueda llegar a afectar a mi organismo. ¿Bien? Y el orden de la colocación de estas barreras físicas, recuerden que barrera física es todo lo que yo me voy a colocar para protegerme y mantener una adecuada bioseguridad. El calzado, que vienen a ser las botas, que pueden ser descartables de tela, etcétera. El guardapolvo o el mandilón, la cofia, la gorra, la mascarilla, los protectores oculares y los guantes son barreras físicas. O sea,
Son medios por los cuales yo me voy a proteger. Y la colocación de estas barreras físicas tiene un orden que ya está enumerado en la diapositiva, ¿ya? Entonces, no olvidarse. La colocación del calzado tiene una forma. La colocación del mandilón, que ya lo han visto en el video, tiene una forma de colocarse. La del gorro, la de la mascarilla, dependiendo del tipo de mascarilla, los protectores oculares y también los guantes. Entonces, ¿por qué motivo es que yo debo considerar tener una conducta de bioseguridad? Porque el objetivo es que yo pueda reconocer situaciones de riesgo. Entonces, si yo conozco de bioseguridad, para evitar contaminarme o trasladar agentes nocivos, yo voy a tener que reconocer situaciones de riesgo. Voy a prevenir infecciones intrahospitalarias. Ese es otro objetivo de la bioseguridad. Prevenir accidentes laborales. Aplicar precauciones estándar, producir cambios de actitud en mi conducta y o accionar al momento en que yo voy a realizar una actividad asistencial de salud y establecer normas de bioseguridad en los servicios, ¿no? Entonces, sea que me encuentre en una sala de operaciones, en un ambiente con material químico tóxico o con sustancias químicas irritativas, etcétera, yo debo tener una conducta de bioseguridad y dependiendo el área en el que me encuentre laborando o dependiendo las sustancias con las que yo pueda estar manipulando, voy a tener un determinado tipo de barrera física o de bioseguridad que me pueda proteger o evitar o disminuir la exposición a estas sustancias. Si yo estoy en una sala de operaciones, tendré un tipo de barrera física de bioseguridad. Si manejo sustancias químicas, también tendré otro tipo de barrera física de bioseguridad. Entonces, veíamos que dentro de lo que son elementos de protección personal, tenemos los gorros, que también pueden ser descartables, pueden ser de tela, reusables, dependiendo de para qué momento, ante qué exposición voy a yo a usarlos, ¿no? Si yo me encuentro en un ambiente, por ejemplo, de un servicio de nefrología, probablemente usaré este tipo de gorritos que son descartables. Pero podré usar este otro tipo de gorro de tela, si es que, por ejemplo, soy un cirujano, y evito básicamente que el gorro no que me contamine a mí, sino que yo pueda contaminar con mis cabellos el área operatoria. Entonces, en ese sentido, este podría ser una de tela reusable y lavable, ¿no? ¿Qué más utilizo como protección? Los lentes protectores, los que se denominaban Googles, ¿no? Las mascarillas, el uniforme, que forma parte también de mi vestimenta, y los mandilones que voy a usar. Esos mandilones pueden ser estos que ustedes observan acá, los más comunes o característicos o conocidos, o puede ser también todo un mameluco, que viene a ser una especie de mono completo, desde la cabeza que te cubre hasta los pies. Otro elemento de protección son los guantes, como ya hemos visto, y acá falta la fotografía de las botas, ¿no? Todos son parte de mi protección personal. Entonces, como son barreras de protección, hay diferentes formas, hay diferentes estilos, hay diferentes equipos que pueden ser usados dependiendo de la situación, ¿no? Esto es una barrera de protección, tanto de la vía aérea superior, o sea, nariz, boca, como también de los ojos, que viene acá de plástico incorporado, una especie de protección ocular. Los otros es que solamente sea pues los lentes típicos protectores y tu mascarilla.
Ahora, vienen ya de otro material, que puede ser acrílico, plástico, etcétera, los lentes protectores unidos a la mascarilla protectora, ¿no? Claro que, como les decía, esta característica de mascarilla con esta otra y esta otra que ven acá son diferentes. ¿Te protegen? Sí. ¿Cuál es la diferencia? El grado de protección. ¿Y cuándo vas a usar una o la otra? Dependiendo qué actividad vas a realizar. O en otras palabras, a qué situación o ambiente estás expuesto para tú determinar si vas a usar una u otra, ¿no? Si vas a salir a la calle, será suficiente esto. Si vas a estar en riesgo con un paciente, por ejemplo, en un servicio de enfermedades, en un servicio de hospitalización de enfermedades infecciosas y tropicales, probablemente necesites este tipo de mascarilla, ¿no? Vas a tener pacientes con problemas pues respiratorios, tuberculosis MDR, XDR, que son multidrogos resistentes. Necesitas una buena protección física, sobre todo de vías aéreas. Esta, por ejemplo, no te ayudará mucho con respecto a la vía aérea. Probablemente lo requieras si es que tú vas a estar en contacto con fluidos líquidos que te pueden saltar y esto te va a proteger, pero no si estás expuesto a un paciente que tenga problemas o patologías respiratorias, ya que esto no te va a servir esto como protección, ¿cierto? Y bueno, y otros aditamentos más que sirven pues para que puedan hacer uso diario las personas. Y bueno, están también los otros equipos cuando se va a tener exposiciones a sustancias en aerosol, olores fuertes, etcétera, que ya vienen las mascarillas con filtros especiales. Dependiendo del tipo de sustancia a la que te vas a exponer, los filtros pueden variar, la forma de la mascarilla puede variar. Entonces, y no solamente es pues la protección como barreras a nivel de cabeza, ojos, vías respiratorias y cuerpo con guantes, ¿no? Sino el hecho de saber poder realizar el primer procedimiento que tiene que ver con bioseguridad y es el lavado de manos. Eso es muy importante, ya que nosotros vamos a transportar o a contaminarnos a través de las manos principalmente. El hecho del contacto que podamos tener al coger, rozar, levantar un lápiz, coger una historia clínica, tocar a un paciente, examinarlo, palparlo, utilizar el estetoscopio, el pantoscopio, el bajalenguas, etcétera, todo va a llevar a que nuestras manos estén más expuestas que el resto de nuestro cuerpo a la contaminación. Y si están expuestos a la contaminación, va a suceder dos cosas. O mis manos van a atraer y llevar contaminación o agentes nocivos a mi propio cuerpo, o voy a trasladarlo a otro paciente a quien estoy dando yo la atención médica. Por eso es importante el lavado de manos. Y según esta ficha de higiene de manos, pues hay todo un procedimiento que ya está normado, por así decirlo, de cómo me debo lavar la mano. Hemos visto en el video cómo se debe lavar las manos. Y en este sentido, pues este afiche que normalmente lo van a ver pegado en todo lavatorio de consultorio o en todo ambiente donde necesites hacer la higiene de manos, vas a tener tus procedimientos, ¿no? Ahora, la higiene de manos puede ser con agua y jabón o puede ser también con un antiséptico líquido. Dependiendo de uno u otro, tiene su forma de lavarse. Pueden ser muy similares, pero con algunas diferencias muy sutiles. Recuerden que cuando se lavan la mano con jabón, el tiempo de duración del procedimiento, ¿de cuánto tiempo es? De 20 a 30 segundos. Ok, ¿y todo el procedimiento cuánto debe durar? De 40 a Un 60. minuto. De 40 a 60. De 40 a 60. Así es, ¿ya?
Entonces, desde el momento en que abres, debería durar todo eso, ¿no? Pero en sí, una vez que tienes el jabón en las manos ya húmedas y la frotación en las diferentes etapas, pues debe durarte, como te han dicho, ¿no? De 20 a 30 aproximadamente. Normalmente ustedes van a ir contando mentalmente mientras van frotándose los dedos y las manos, y eso lo vamos a hacer en la práctica, ¿ya? Entonces ya saben, ya han visto en el video, saben que lo primero es mojarse, humedecer las manos, luego poder obtener algo de jabón para poder empezar a frotar primero las palmas, luego una mano tiene que lavar y frotar en las zonas donde puede no llegar bien el jabón entre los dedos, sea por el dorso, sea por la palma, luego a nivel de las falanges distales, la frotación entre una y otra mano, luego tienen que hacer el lavado con la frotación de los pulgares, una mano lava la otra, un pulgar con la mano lava a la mano contrapuesta, luego el lavado o la frotación de los pulpejos y las uñas, como se observa en la figura 7, el enjuague de manos, el secado correcto y el hecho de una vez limpia mano, evitar contaminarla tocando otros objetos nuevamente, porque si no, tienes que volverte a lavar. Y eso va a ser una práctica común cuando ustedes estén haciendo cirugía, ya que necesitas tener manos seguras para poder hacer un procedimiento. Una vez que tus manos están limpias, como vieron en el video, no las puedes bajar. Tienen que estar por encima de tu cintura, con las manos encima de los codos, para evitar estar tocando algún otro objeto que pueda contaminar tus manos limpias. Una vez que tu mano está limpia, puedes colocarte el mandilón, los guantes y toda tu protección física para poder realizar algún tipo de procedimiento que demanda ese nivel de bioseguridad o de asepsia y antisepsia, ¿no? Pues bien, todo esto lo llegamos a aprender, querramos o no, en este periodo de pandemia. Todo el mundo tenía que hacerlo, no solamente el profesional de salud, sino también quienes, toda la familia en casa. Era una manera como debíamos prevenir el contagio del COVID. En cierta forma nos trajo algunas cosas buenas en nuestra conducta diaria de higiene, ¿no? Lo otro que también tienen que recordar es, ojo, el mandil blanco es un mandil con el que ustedes hacen sus prácticas, sea en hospital, sea en la universidad, y no es para que lo tengan puesto y lo lleven puesto en el ómnibus desde la universidad a su casa. Eviten hacer eso, porque finalmente esa costumbre les va a quedar incluso cuando estén haciendo sus prácticas en el hospital y están transportando a agentes desde el hospital hasta su casa en el bus o en su propio vehículo, si es que lo tienen. Entonces, el mandil blanco, o el guardapolvo, como lo quieran llamar, es una prenda reusable que una vez que se utiliza tiene que ser lavada para ser desinfectada. No es para que estén todo el rato usándolo y llevándolo de un lado a otro desde su domicilio hasta el hospital o hasta la universidad. Es una prenda que se colocan entrando al servicio, sea su consulta externa, sea la hospitalización, o sea en el servicio que se vayan a encontrar. Una vez que salen, se lo van a retirar. ¿Por qué? Porque el mandil blanco es una prenda que cubre tu vestimenta civil. Es un medio, además, también que te va a proteger. ¿Qué cosa? La ropa. ¿Por qué motivo? Porque lo ideal sería que cada vez que tú vas a trabajar a tu hospital, a tu institución de salud, a tu consultorio, una vez que has atendido pacientes, y se llaman pacientes porque tienen dolencia y porque acuden a ti
porque están con una patología infecciosa, generalmente, deberían bañarse, retirarse la ropa y ponerse ropa limpia. Como eso no va a suceder, entonces tienen su ropa de vestir diaria y esa ropa tiene que ser cubierta, protegida por el mandil blanco. Eso va a limitar bastante, sobre todo si van a haber pacientes pues en consulta externa. Entonces, una vez que terminan la atención y hacen toda su higiene de manos y toda la jarana, entonces lo que tienen que hacer es retirarse el mandil con cuidado y dejarlo para que lo puedan lavar en el servicio respectivo. Y poder retirarse a su domicilio con su ropa de civil, sin contaminación probable. ¿Por qué? Porque la exposición a la tos, la respiración, el estornudo del paciente que ustedes atendieron en consulta, puede quedar en el mandil, no en tu ropa civil, no en la ropa con la que vas a llegar a casa. Eso es importante. Ahora, cuando estamos en sala de hospitalización, muchas veces vamos a usar pues el scraps, ¿no? Que es otra prenda también de vestir que idealmente deberías sacártelo antes de salir o al momento de salir de tu hospital o tu institución de salud, ponerte tu ropa de vestir y con esa ropa llegar a casa, ¿no? Son aspectos, son conductas de seguridad, de bioseguridad, para no arrastrar no solamente a tu casa, sino contaminar en el trayecto a todas las personas con las que te cruzas. Entonces, ¿cuándo es que yo me debo lavar las manos? ¿Por qué me debo lavar las manos? Porque mis manos son medios altamente probables de transporte de gérmenes, de contaminantes. Estamos hablando ya en el aspecto del manejo y de la atención del paciente en una institución de salud. Entonces, la norma dice que hay 5 momentos para la higiene de las manos. ¿Cuándo debo lavarme yo las manos? Sobre todo en 5 momentos. 1, antes de tocar al paciente. ¿Por qué motivo? Porque yo puedo estar llevando gérmenes a ese paciente que ya está con una patología y voy a producirle una sobreagregación de agentes, microorganismos, gérmenes en ese paciente que ya está siendo atendido y tiene una dolencia y está en tratamiento. Luego, el segundo momento debe ser considerado antes de realizar una tarea limpia o aséptica, ¿correcto? Por ejemplo, si voy a yo realizar una colocación de una vía, sea periférica, sea central, voy a cambiar un apósito, voy a realizar una curación de herida operatoria, etc. Entonces, se supone que eso es una actividad o una tarea que tengo que hacerlo de manera limpia o aséptica. Entonces, tengo que lavarme las manos. Si yo voy a tocar a un paciente para realizarle una curación, un cambio de apósito, una vía, debo lavarme las manos. Es un segundo momento. Un tercer momento es después de riesgo de exposición a líquidos corporales. Entonces, si por ejemplo he tenido que tomar una muestra de aspirado traqueal o traqueobronquial, he tenido que colocar una sonda vesical, he tenido que cambiar una bolsa colectora, o he tenido que recolectar la orina para llevarlo al laboratorio, etcétera. Si yo he tenido exposición a líquidos corporales, he colocado una vía y he empezado a sangrar, o tal vez estaba con una herida punzo cortante o cortante, lacerante, sangrante, y he tenido que hacer la curación y la sutura, he sido expuesto a líquidos corporales, aun cuando yo haya tenido, ¿qué cosa? Una barrera física. Entonces, luego de que he estado expuesto a líquidos corporales de un paciente, tengo que lavarme las manos. Tercer momento de higiene de manos. Cuarto momento es después de tocar al paciente. Si solamente yo he evaluado al paciente, le he hecho su
evaluación o su examen físico, he tenido que palpar, percutir, auscultar, evaluar abdomen, tórax, hacerle su examen neurológico, etcétera, he tenido que tocar al paciente. Si he tocado al paciente, mi cuarto momento de higiene de manos es lavarme la mano después de haber tocado al paciente. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a evitar yo trasladar cualquier contaminante del paciente hacia otro lugar. ¿Cuál puede ser eso? A otro paciente o a los equipos con los que yo trabajo. Imagínense que yo examino a un paciente y de pronto cojo el lapicero, me lo llevo a la boca, escribo en la historia clínica, no me lavé la mano hasta ese momento, se lo entrego a la enfermera lo coloca en su cochecito de historias clínicas, hasta después de un par de horas en las que ella va a agarrar la historia clínica para poder hacer sus apuntes, etc. He contaminado el lapicero, he contaminado el portahistoria clínica, he contaminado el coche, la he contaminado a la enfermera y la enfermera va a contaminar a otros pacientes más. Por eso son los momentos de higiene de las manos. Después del contacto con el entorno del paciente. ¿Qué pasa si yo no he tocado al paciente? No he tocado ningún tipo de fluido corporal del paciente. No le hice ningún procedimiento, pero sí, por ejemplo, para poder verlo, tuve que prender la lamparita, agarrar la manija de la cama para modificar la postura del colchón o la cama, si es que es una cama que puede colocarse en una posición ventral, de cúbito, tren de Lembour, etcétera, por lo cual yo tengo que girar la perilla de la cama para poner el colchón y la cama en una posición en la que yo necesito que el paciente esté sentado o echado. Puede estar en posición semi-sentada, semi-Fowler, etcétera. Entonces voy a manipular las manijas o las manillas de la cama del paciente. Eso corresponde al entorno del paciente. Si yo toco algo que esté relacionado al entorno del paciente, tengo que lavarme las manos. El quinto momento de higiene de manos. ¿Por qué? Porque probablemente pues otras personas o el mismo paciente puede haberlo manipulado, ¿no? Puede haberlo tocado, puede haberlo contaminado. Entonces, ¿por qué motivo es importante los 5 momentos para la higiene de manos? Pues porque tengo que proteger ¿a quién? Al mismo paciente u otros pacientes, al personal de salud, mi persona y mis colegas de trabajo, y además también el resto de los ambientes o los equipos con los cuales yo trabajo. O sea, debo evitar contaminarlos por estar tocándolos, ¿no? Entonces, son los 5 momentos en los cuales yo tengo que considerar que debo lavarme las manos, ¿ya? Entonces, el tema principalmente era poder reconocer y darme cuenta la importancia del procedimiento de bioseguridad en las actividades y servicios diarios realizados por el paciente, ¿ya? Entonces, esto era básicamente a grandes rasgos, lo vamos a desarrollar un poco más cuando lo tengamos en la práctica, qué cosa es bioseguridad, ¿correcto? ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Se durmieron todos? No, doctor, está claro. Está claro. Bien, entonces, en la primera práctica ustedes hicieron lavado de manos, ¿cierto? ¿Se recuerdan? ¿Fueron ustedes o fue el grupo del martes que creo que tuvieron que lavarse las manos porque la señorita que apoya el laboratorio les indicó que tenían que lavarse antes de la práctica? ¿Se recuerdan? Sí, doctor. Bien, entonces, en ese sentido, lo que tenían que dejar de presentar.
Ya. Entonces tenían pues que lavarse las manos, pero esta vez cuando hagamos la práctica lo que vamos a hacer es, vamos a evaluar el correcto lavado de manos que ustedes deben tener. Además, la correcta colocación de sus barreras físicas para que puedan evitar estar biocontaminados. ¿Ya? Además de eso, lo que tenemos que hacer es aprender a colocarnos todo el equipo de barrera física de manera adecuada para no tener otro tipo de inconvenientes posteriormente y que les salen la oreja cuando tengan ya que hacer sus prácticas, por ejemplo, en cirugía, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿El jueves entonces traemos nuestros EPPs o la universidad en laboratorio nos van a dar? No, idealmente la universidad tendría que darles los equipos para que ustedes puedan hacer sus prácticas respectivas. Voy a ver si cuentan con todo el equipo, eso lo tengo que hacer conocer a la señorita Merly, para que puedan tener su práctica respectiva. En caso de que no se pueda conseguir, sí tendría que comunicarles a ustedes para que puedan llevar alguno de estos equipos, ¿no? Porque si no, vamos a tener que, fallas en la práctica respectiva, ¿no? Con respecto a los guantes, quiero que vean este video adicional. En los guantes clínicos. Voy a compartir mi pantalla. Déjenme un rato que vean esto. ¿Pueden ver mi pantalla? Clínicos o no estériles, su presentación Ya, ok, vean este videito. es una caja de cartón. Pueden venir entre 50 a 100 unidades. Están elaboradas en su gran mayoría de látex. No son estériles. Son limpias y desinfectadas, pero no estériles. Se usan para proteger al personal de salud y también para no contaminar los materiales limpios del paciente. Por ejemplo, nos protege cuando cogemos los envases de las muestras de heces y orina, cuando se coge la chata del paciente, cuando se pone o se retira el equipo de venoclisis del paciente para no contaminarlo, para limpiar algunos equipos de un hospital, o para cuando se hace el baño a un paciente, entre otras más. Y se usan para no contaminar los materiales que se utilizan en los pacientes, como cuando vamos a reconstituir o preparar medicamentos, cuando administramos medicamentos, cuando cogemos los materiales de venoclisis, cuando cogemos las cámaras de macro y microgoteo, entre otras más. Estos guantes, chicos, solo los usamos para protegernos y proteger los materiales médicos cuando el procedimiento no requiere ser estéril, sino cuando el procedimiento... Recuerden, hay dos tipos de guantes. Estos que están escuchando ahorita que son no estériles y que son para manipulación de materiales y que no requiere estar o que sean estériles. Y los otros son los guantes estériles, que son cuando necesitan una barrera de protección y necesitan realizar un procedimiento directo sobre un paciente en el cual se tiene que estar limpio o aséptico, ¿correcto? El procedimiento necesita ser libre. Ok, ahora, los guantes estériles. La presentación de los guantes estériles es de un empaque de papel sellado donde viene un par de guantes envueltos. Están elaboradas con látex reforzado, pero también pueden ser elaboradas a base de neopreno o vinilo. Son completamente estériles, o sea que no hay ningún tipo de microorganismos o sus cepas dentro del empaque. Se usan para proteger al personal de salud de un alto riesgo de contaminación y también para no contaminar al paciente y materiales estériles. Por ejemplo, entonces, recuerden que el guante es estéril, evita que tú te contamines y evita que tú contamines al paciente. Los que son no estériles, que son para manipulación de objetos o procedimientos, generalmente pueden ser usados por el personal técnico cuando va a, como han visto el video,
manipular objetos, eliminar desechos, gasas sucias, esparadrapos, la riñonera, los frascos que recolectan la orina, etcétera, ¿no? Nos protege cuando manipulamos materiales del laboratorio en la sala de operaciones cuando se tiene contacto con las vísceras y la sangre del paciente. Esto no solo nos protege, sino también al paciente, como por ejemplo también cuando se limpian heridas grandes o sobre todo cuando se limpian quemaduras. Aquí se protege al paciente y te proteges a ti para no contaminarte, pero sobre todo para no contaminar al paciente. Por ello, el uso exclusivo de estos guantes para la protección enfermero-paciente. Nos protege también cuando se realizan venoclisis a pacientes con hepatitis, sífilis o VIH, entre otros procedimientos más. Y se usan para no contaminar materiales estériles que se utilizan en los pacientes, como el equipo e instrumentos quirúrgicos para una operación, cuando manipulamos las sondas nasogástricas y vesicales a la hora de su colocación, en la manipulación de los catéteres venosos centrales y demás procedimientos invasivos, o sea, que se utilizan cuando manipulamos un instrumento o material que va a ingresar dentro del paciente. Entonces, chicos, estos guantes solo los usamos para protegernos, así como a los pacientes y a los materiales médicos estériles. Ahora, chicos, conozcamos las tallas de los guantes, que es muy fundamental. Las tallas de los guantes clínicos o no estériles son diferentes a los guantes estériles, así como el método para saber la talla correcta de los guantes. Así que hoy vas a aprender qué número o talla de guante eres en los guantes no estériles y en los guantes estériles. Las tallas de los guantes no estériles se clasifican en tallas S, M, L, XL y XXL, siendo la talla S la pequeña y la XXL la más grande. Estas son las tallas más usadas en un hospital. Ahora, ¿cómo sé qué talla soy sin la necesidad de comprarme cada una de estas tallas e ir probándomelas? Simple, chicos, con una cinta métrica medimos los centímetros de distancia que hay entre el dedo índice hasta el dedo meñique, en esta dirección. El resultado en centímetros será tu talla de guantes no estériles, como aquí podemos ver. Haz la prueba en tu mano ahora y averigua cuál es tu talla. El mío es 7.7 centímetros, por lo que mi talla es la S, siendo perfecta para mí porque me queda ajustado, preciso y cómodo para mis manos. Pero si utilizara la M me quedaría un poco grande, holgado y para nada cómodo, interfiriendo en mi buen manejo y manipulación de mis materiales. ¿Ok? Muy bien. Estas tallas, chicos, son universales. Ahora, las tallas de los guantes estériles se clasifican en números que van del número 4 hasta el 11, siendo el 4 la talla pequeña y el 11 la talla más grande. También existen las tallas intermedias como el 6.5, el 7.5, el 8.5, etc. Esto para encontrar una mayor comodidad perfecta a la hora de usarlas. Pero ahora, ¿cómo sé aquí también qué talla soy sin la necesidad de comprarme cada una de estas tallas e ir probándomelas? Simple, chicos, otra vez usamos una cinta métrica y medimos la zona de los nudillos de nuestra mano rotando la cinta métrica por la palma de la mano, como se puede ver en la imagen, obteniendo un resultado en centímetros. Ese resultado lo vamos a buscar en este cuadro de valores de centímetro para poder saber nuestra talla. Ahora, hazlo tú también para que averigües cuál es tu talla en los guantes estériles. El mío es 18 centímetros, por lo que mi talla es el número 7, que me queda perfecto y a medida. Si me pusiera el 6.5, me quedaría bien, pero muy ajustado. Y si me pondría la talla 7.5, me quedaría bien, pero un poco flojo. Al igual que las tallas que vimos en los guantes no estériles, las tallas de guantes estériles son universales. Si deseas descargar las tallas de los guantes y demás archivos de los videos que hemos visto en el canal, puedes hacerlo desde mi cuenta de Google Drive público. El link les dejo en el primer comentario. Quería que vean esto, chicos. Así quedan tus dedos dentro de un guante muy grande que no es de tu talla. Es incómodo y no te permite manipular correctamente los materiales hospitalarios. Por ello, lo importante de usar guantes de tu talla. Antes de terminar el video, quería desear... Bien, entonces básicamente eso es lo que se puede observar con respecto a los guantes. ¿Qué les pareció interesante con respecto a lo de la talla, no? Pero ¿por qué es importante? Porque muchas veces si de por sí es un poco difícil canalizar una vía, hacerlo con un guante que no es de tu talla va a ser mucho más difícil. Y el problema es que si tú estás con un paciente en trauma shock donde tienes que habilitar 2 vías, canalizar doble vía,
y no está con los guantes adecuados, va a ser imposible que puedas hacer los procedimientos respectivos. Tampoco vas a poder intubar al paciente. Y eso y otro tipo de actividades que tienes que hacer en la atención respectiva del paciente, ¿no? Preguntas, dudas. Doctor, una consulta. En lo que son los guantes de nitrilo y otras grosores, ¿también son quirúrgicos? Claro, todos son quirúrgicos, sino que el tipo de material normalmente se va a utilizar para un tipo u otro tipo de procedimientos, ¿no? Ustedes han visto esos de colores, esos normalmente los utilizan más cuando es los que hacen emergencias, trauma shock, ambulancias, porque además idealmente son un poco más gruesos y evitan pues en algunos casos el hecho de que puedan tener algunas rasgaduras o se rompan. Si ustedes ven los guantes que no son estériles, esos si tú los estiras demasiado, el mismo látex termina rompiéndose, rasgándose, y no es para nada seguro, ¿no? Ahora, los que sí son estériles para sala quirúrgica son normalmente pues estos de color crema que en la mayoría de casos ya vienen tipificados para que puedan ser usados en sala de cirugía, ¿no? ¿Alguna pregunta o duda más? ¿Qué han escrito? ¿Limpios, Catherine? ¿Gel No. limpio? Me refería a los guantes limpios, a los desechables. Ok, sí, cuando hay necesidad de guantes, y eso no es correcto, buen dato, Catherine, muchas veces los reusan, ¿no? Los lavan, les echan talco y los esterilizan en hornos o en autoclaves, ¿no? No es lo más adecuado, no es lo ideal, pero sí se estilan ese tipo de actividades en algunas instituciones cuando no tienen, ¿no? Cuando no pueden tener la disponibilidad, que generalmente es más en MINSA que en eSalud. Ahora, la importancia de tener unos guantes de tu talla, de mano, por ejemplo, es cuando vas a atender y vas a recepcionar a un recién nacido, o cuando vas a atender un parto, ¿no? Cuando vas a extraer al recién nacido, y una vez que ya salió, cuando vas a recepcionarlo para darle atención inmediata al recién nacido. Si el guante no es de tu talla, no te va a ayudar. Y puedes cometer, pues, algunos problemas al momento de tu evaluación y de tu atención respectiva. Cuando vas a colocar vías, eso es lo más trágico, ¿no? Porque no te permite, cuando vas a colocar algún tipo de sonda, ya ustedes verán cuando tengan esa experiencia, ¿no? Bueno, esta exposición también va a ser colgado en su plataforma y entre el día jueves y sábado debemos estar enviando para que puedan dar el examen en una hora respectiva. ¿Ustedes desean darlo fuera de la hora de práctica o dentro de la hora de práctica? ¿Cómo están con los otros horarios de esos días de práctica? El día jueves tenemos de 2:30 a 6 aproximadamente, ¿no? Entre la 1 y las 2:30, ¿alguien tiene clase de este grupo? En mi caso docente es el tema del transporte, puesto que yo vivo a 1 hora y media de la universidad, entonces es algo complicado. Ya, pero en todo caso, como decía Jonathan, me parece, pueden dar el examen por su celular, ¿cierto? Y sería al momento de inicio de la práctica. ¿Es factible? Se los consulto porque la idea es pues de que ustedes tengan la comodidad de dar el examen de manera adecuada, tranquila, sin mayor estrés. Disculpe, doctor, ¿a qué hora dijo que podría hacer el examen? Al inicio de la práctica se le podría tomar. ¿A qué hora dijo? De 12 a 1, ¿verdad?
No, su práctica de ustedes es 2:30 el día jueves. Y para los que hacen práctica del sábado, creo que empiezan a las 9, ¿no? Entonces sería 2:30, hacen su evaluación o su examen, ¿no? Debe durar un promedio unos 10 minutos. Y el día sábado a las 9, si es que la práctica empieza a las 9. Doctor, ¿y Sí. si, digamos, si el jueves, o bueno, a los que los toca el jueves, el examen lo damos tipo a las, no sé, 10 por ahí, porque a esa hora casi, por lo que sé, nadie tiene clases, y así tampoco perdemos las horas de práctica? Sí, docente, por favor. Porque, digamos, eso de para medir la presión arterial, sería muy bueno ver en esta clase, ya que la vez pasada no pudimos verla, ¿no? Claro, esa clase se va a recuperar el día jueves, porque el grupo del día jueves es el único que no tuvo práctica. El día sábado sí tuvieron práctica, ¿verdad? ¿Hay alguien que hace práctica el día sábado? Que su Sí, doctor. docente de práctica sea la profesora Reaño, ¿sí? Alexandra, Seila. Sí, doctor. Hicieron la práctica de presión arterial. Así es, doctor. Sí hemos hecho. Muy bien, entonces solamente a los del grupo del jueves les está faltando, ¿no? Entonces, con ellos tendríamos que hacer la práctica de presión arterial y la de bioseguridad. Sí, Entonces, lavado de manos y todo eso. Pero ojo, el examen solo va a durar 10 minutos, o sea, es porque la plataforma les va a dar esa accesibilidad de 10 minutos. Si se demora más de 10 minutos, pues se corta y pierden el examen. Pero son solo 5 preguntas, así que no se estresen, no se preocupen. Héctor, dime. Caterín, Carlos. No que sea, profesor, si es 10 minutos al inicio de la clase nada más, porque incluso yo el jueves, y no sé si alguno de mis compañeros también tenemos anatomía 2 hasta las 10:30 de la noche, desde las 7:30 hasta las 10:30 de la noche. Ok, ya. Ya, está bien, que sea 2. El jueves empezamos 2:30. Ustedes llegan 2:30, dan el examen, 10 minutos máximo, y empezamos la práctica. No se va a perder mucho. ¿Correcto? No es quedar así. Dime, Alex. El profesor, no se olvide que en jueves tenemos dos grupos, uno de 2:30 y otro de las 4. Ah, ok, cierto. Buen Si dato. abren el aula para solamente las 2:30, a los de las 4 también tenemos que dar esa hora, o sería otra hora distinta. No, tendría que ser a esa misma hora, porque tengo que habilitar dos pruebas. Uno es para los del jueves y otro sería para los del día sábado. A ver, si es que coordinación académica no me dice nada, yo podría colgar dos exámenes. Tendrían que ser en total 4. Son 2 para el jueves y 2 para el día sábado. Lo voy a coordinar con la profesora Reaño, ¿correcto? Pero por el momento el examen va a ser 2:30, ¿sí? Y de ahí al siguiente grupo sería cuando empiece su práctica, si es que no hay ningún inconveniente. Yo creo que no, porque al final en la plataforma se coloca el horario de inicio y de término del examen. Y como son solo 10 minutos, va a ser bastante rápido y sencillo. Entran, responden y salen y empezamos la práctica. No se estresen por eso, ¿sí? ¿Algo más? Doctor, disculpe, Dime, Catherine. las preguntas del examen que vamos a dar van a ser de la primera unidad hasta la... Correcto, solo de los 4 ejes temáticos. Urgencia, emergencia, funciones vitales o signos vitales, presión arterial, historia clínica de emergencia. Esos 4 puntos nada más, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Son cosas que ya hemos visto, que lo hemos repetido varias veces, que es lo mínimo y lo básico que tiene que quedar en ustedes como conocimiento. A esa nota se le va a añadir luego el siguiente, que es de este mes, que es de estas 4 semanas, y ahí van a tener ya completo su consolidado 1, que equivale al 20% de su nota. Miren, un ratito, Héctor. La cuestión no es de que yo tenga que jalarlos,
La cuestión es de que ustedes saquen buena nota, pero conociendo lo principal de cada tema que se desarrolla. Esa es la idea. Que ustedes se lleven bien fijado como conocimiento lo que tienen que aprender en cada capítulo o clase que se hace. Eso es lo más básico. Lo demás, lo van a ir adquiriendo como conocimiento añadido conforme pasen los otros ciclos. Pero si no saben lo más básico, entonces va a ser más difícil posteriormente. Dime, Héctor. Doctor, no, solo una pequeña consulta. ¿El examen va a ser para marcar, para rellenar? Sí, va a ser para marcar de opción, es opción múltiple. Una pregunta, alternativa A, B, C, D. Y es una sola respuesta. ¿Ya? Así de sencillo. Leen la pregunta, marcan la respuesta correcta. Leen la pregunta, marcan la respuesta correcta. Y listo. ¿Algo más? Doctor, el día sábado, entonces, los que damos el día sábado, lo damos también al inicio del horario. El Nos va a sábado indicar la hora. empieza, sí, al inicio del horario. El sábado empiezan la práctica, ¿a qué hora? A las 9, creo, ¿no? Un grupo. 2:45. ¿El sábado o el jueves? Sí. No, el sábado. Ya, un grupo es 2:45 y el otro grupo 2:45, 3 a 4, 4:30 estarán terminando o empezando el otro grupo. Sí, a 4:20, si no me equivoco. Ya, pero la profesora Reaño me comentó que creo que iban a cambiar el horario de prácticas porque salían muy tarde y realmente esa zona, salir bastante tarde es bien riesgosa, sobre todo si salen por la parte posterior de la universidad, ¿no? ¿Saben algo? Creo que había consultado y iban a cambiar de turno o algo así. No nos han comunicado nada, doctor. Ya, ok, yo lo voy a coordinar con la doctora, con la profesora Reaño y a través de sus delegados estamos comunicando, ¿ya? Igual, el examen va a estar dispuesto en la plataforma. Ustedes entran, miran, ahí va a figurar la hora, el tiempo de duración y la hora de culminación, ¿ya? Y nada más, pues no se estresen mucho por esta pequeña prueba, ¿ya? ¿Algo más, chicos? Doctor, no se olvide de compartir las clases, por favor. Ya, listo, ok. No hay problema por eso. Aunque ¿están que cambien y cambien la plataforma o solamente es con mi computadora? ¿Ustedes han visto? He estado intentando entrar y han cambiado la pantalla de la plataforma. No, servicios, mesa de parte. Bueno, listo. Ya, no se preocupen. Igual tengo que colgarlo para que ustedes puedan revisar. Igual los videos de la clase que han sido grabados, excepto la primera clase, la pueden ustedes revisar nuevamente y la primera clase sí está colgada, así que no hay problema por eso, ¿ya? Muy bien, chicos, quedamos ahí, cuídense, saludos. Hasta el día jueves con los que tienen práctica conmigo y bueno, el día sábado los que tienen práctica con la profesora Reaño, ¿sí? Descansen. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Cuídense, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hasta luego, doctor. Cuídense.